Bienvenido a Historias Bajo Cero. Hoy te traigo una historia que te helará la sangre. Esta es la historia de cómo me convertí en alguien que nunca quise ser. Mi nombre es Jeffrey Dahmer. Nací en Milwaukee en 1960. Fui un niño como cualquier otro. Al menos, eso creo. Me gustaba coleccionar cosas, andar en bicicleta, ver la televisión los fines de semana. Vivía en un vecindario tranquilo, con árboles por todas partes y ya sabes, vecinos que saludaban al pasar. No éramos perfectos, pero ¿quién lo es? Supongo que si alguien me hubiera visto entonces, habría pensado que era solo otro chico más. Pero con el tiempo, todo cambió. Lo que empezó como una vida común, terminó convirtiéndose en algo que ni yo mismo podría haber imaginado. Desde fuera, mi infancia parecía común. Mi papá, Lionel, era químico. Mi mamá, Joyce, trabajaba como telegrafista. Un hogar cualquiera, ¿no? Pero no todo era tan simple. Mi mamá estuvo enferma durante el embarazo. Mi papá decía que tenía convulsiones, que escupía espuma por la boca y necesitaba morfina. Ella lo negaba. Decía que solo tomaba lo que los médicos le recetaban. Nunca supe quién decía la verdad. Pero algo en esa historia siempre me pareció borroso. De niño, las cosas no fueron terribles. Hubo cumpleaños, paseos, dibujos animados, pero también discusiones. Muchas. Gritos que atravesaban las paredes, silencios largos. Tensión que llenaba el aire como una nube densa. Nunca vi golpes, ni sufrí abusos. Pero había algo en ese ambiente. Algo que me hacía querer estar lejos. A veces cuando mis padres peleaban, salía al bosque detrás de casa y golpeaba los árboles con ramas hasta que me dolían los brazos. No porque estuviera enojado, sino porque no sabía qué otra cosa hacer con todo eso que sentía por dentro. Justo antes de cumplir 4 años me operaron de una hernia y por alguna razón después me volví callado, como si algo se hubiera roto dentro. Papá se fue a trabajar muchas horas. Mamá, que ya estaba nerviosa y enferma, pasó mucho tiempo en cama y a veces ni me miraba. Estoy seguro que mamá dejó de amarme poco después de nacer y rara vez me abrazaba. Solo en casa yo sentí que algo en mí se apagaba. Cuando tenía 6 años, nos mudamos a Ohio. Todo era nuevo. Casas, escuela, rutina. Papá estaba aún más distante, pegado a su laboratorio, ignorando mis intentos de acercarme. Unos meses después nació mi hermano David. Papá me pidió que le pusiera su nombre, lo hice, pero comprendí pronto que él le daba más atención a David. Mamá, con depresión posparto, lo llevó con ella y lo protegió. Yo me quedé solo, con la casa grande y vacía, los gritos y las peleas de mis padres cada vez más frecuentes. Para evitar escucharlos, me salía a deambular por el vecindario. Cerca de casa pasaban muchos coches. A veces encontraba animales muertos al borde de la carretera. No me daban miedo, me daban curiosidad. No era crueldad, nunca los lastimé. Solo quería ver cómo eran por dentro. Guardaba los huesos, los limpiaba con productos del garaje de mi papá. Me gustaba ordenarlos, entender cómo encajaban, como si fueran piezas de un rompecabezas vivo que ya no respiraba. Tal vez eso debió haber sido solo una etapa, un pasatiempo raro como la taxidermia o coleccionar insectos. Empecé la secundaria como un chico normal, pero no encajaba. Me sentía invisible. Para llamar la atención, empecé a hacer payasadas. Me caía al suelo fingiendo una convulsión, hablaba raro, hacía el Dahmer de la clase, es decir, el tonto. Mis tonterías eran tan populares que les llamaban a hacer el Dahmer. Al principio provocaba risas, pero era solo por dentro, buscando un poco de calor. Con el tiempo mis compañeros fueron dejándome de lado. En casa
Mamá pasaba el día en la cama, papá ni estaba. Yo quería ayuda, compañía, pero no había nadie. Los profesores me decían tímido. Yo bebía cerveza o vodka desde temprano. La escondía en mi chaqueta. Era como mi medicina para la soledad. Fue en esta época cuando descubrí que era homosexual. Lo supe, pero no lo dije. Lo llevaba dentro y cerré esa puerta. Ningún abrazo. Solo un vacío. Comencé a tener muchas fantasías eróticas. Me atraían los cuerpos. Los imaginaba dóciles, sin voluntad, idealmente a mi merced. Fantaseé con recoger a un chico en la carretera y llevarlo a un lugar donde él solo seguiría mis órdenes. Mientras mis compañeros planeaban universidades, viajes o trabajos, yo solo quería entender por qué todo se sentía tan vacío. Mi madre se fue primero. No dijo adiós, ni siquiera dejó una nota. Solo tomó a mi hermano menor y desapareció. Nunca intentó llevarme con ella, nunca me ofreció una opción. Solo se llevó a quien realmente quería. Mi padre, Lionel, llegó días después. Me miró como si yo fuera un mueble olvidado en la sala. Supongo que pensó que ya era lo bastante mayor para cuidarme solo. Se mudó con su nueva mujer. Cerró la puerta sin mirar atrás. Y entonces solo quedé yo. En una casa vacía con las paredes aún resonando de discusiones viejas, con un refrigerador roto, sin comida, sin agua caliente, ni siquiera electricidad en algunas noches. No había nadie a quien llamar, nadie vendría a buscarme. Estaba completamente solo, pero no era una soledad bonita como cuando uno se sienta a pensar. Era una soledad sucia, fría, abandonada. Como vivir en un agujero negro disfrazado de hogar. Recuerdo abrir la puerta del refrigerador y ver solo el hueco donde alguna vez hubo luz. Solo encontraba cerveza caliente, un tarro con moho, era todo lo que había. Me la bebía para no sentir hambre, para no pensar, para no recordar que no le importaba a nadie. Se pelearon por la custodia de mi hermano. Lucharon con abogados, con rabia, con todo. Y a mí me dejaron como si fuera un error en la ecuación, como si no existiera, como si ya estuviera muerto. Yo no pedía estar solo, pero lo estuve, y esa soledad empezó a devorarme por dentro. Pasaba los días caminando por la casa como un fantasma. Me quedaba quieto por horas, mirando por la ventana hacia el bosque, y fue entonces cuando lo vi. Aquel chico salía a correr cada mañana, siempre a la misma hora. Llevaba shorts cortos y a veces salía sin camisa. Tenía un cuerpo atlético, joven. No me hablaba ni me miraba, pero yo no podía dejar de mirarlo. Al principio pensé que era solo atracción, pero se volvió algo más, una necesidad. Fantaseaba con esconderme entre los árboles y saltar cuando pasara, golpearlo, llevarlo a casa, tenerlo solo para mí, quieto, presente, mío. Un día tomé una pala, me escondí entre los arbustos esperando. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Pero esa mañana él no salió, nunca supe por qué. Tal vez se enfermó, tal vez simplemente cambió de ruta, pero no apareció. Y ese deseo que ya no tenía salida se quedó dentro, quemando. Fue poco después que vi a Stephen Hicks haciendo dedo al costado de la carretera. Tenía mi edad, sonriente. Con una mochila y el pulgar alzado, dijo que iba a un concierto. Le dije que lo acercaba. Mentí. Quería compañía, eso me repetía. Solo compañía, que alguien me hablara, que me mirara como si existiera. Steven se quedó a dormir.
Tomamos unas cervezas, hablamos de música. Para él yo era simpático, nada especial, pero para mí él era todo. Dormía en el sofá, respiraba profundo, como si no tuviera preocupaciones. Yo me quedé despierto toda la noche, no quería cerrar los ojos, no quería que ese momento terminara. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía hueca, quería que se quedara. Solo eso, que se quedara, solo un día más, una noche más, lo que fuera. No era amor, no era deseo, era miedo, miedo de que al irse todo volviera a ser como antes. El silencio, la nada, el abandono. A la mañana siguiente se puso la camiseta. Sonrió. Dijo que tenía que irse, que sus padres lo esperaban, que gracias por todo. Gracias por todo, eso era todo para él. Una noche, un par de cervezas, una cama y adiós. Y entonces lo sentí, una presión como fuego en el pecho. Las palabras no me salían, solo un pensamiento, claro, fuerte, absoluto. No te vas. Corrí al garaje, tomé una pesa, volví. Él ya se había girado hacia la puerta. No miraba atrás, yo tampoco. El primer golpe fue por miedo, el segundo por rabia, el tercero porque ya no había vuelta atrás. Lo estrangulé, lo miré durante horas, no lloré, solo me senté allí, con él, pensando que al menos ahora no iba a dejarme, no podía dejarme. Era hermoso, lo hice mío durante días. Si sabes a lo que me refiero. Era extraño, sí, pero no tenía miedo. Me sentía tranquilo. Él no podía rechazarme, no podía marcharse, no podía juzgarme. Por fin, alguien estaba allí y no se iba. Pero el cuerpo no es eterno. Al tercer día empezó a oler. La piel cambió de color, se hinchó. La muerte, aunque yo no quisiera, ya estaba haciendo su trabajo. Yo no quería verlo así. No quería aceptar que hasta los muertos también desaparecen. Hasta los cuerpos más quietos se van. No podía soportar ese olor. No quería que el mundo supiera que él alguna vez existió. Corté su cuerpo y metí los restos en bolsas negras, muchas bolsas. Quería desaparecerlo, que nadie supiera que estuve allí. Salí de noche, conduciendo sin rumbo, con el maldito olor pegado al asiento trasero. Y entonces pasó lo inesperado. Me pararon. Un policía con sus luces rojas. ¿Está usted sobrio?, me dijo, y me hizo una prueba de alcohol. Tiñado, pasé la prueba. Luego el oficial vio las bolsas. Me preguntó qué llevaba. Dije que eran recortes del jardín, que mi casa estaba desordenada, que estaba en medio de todo eso el divorcio de mis padres, las peleas, el insomnio. Se creyeron mi historia, me dieron una multa por cruzar la línea amarilla, me dijeron que volviera a casa y me fui. Si ese policía me hubiera detenido de verdad, no habría tanta gente muerta en mi historia, pero no lo hizo. Entonces, seguí. Esa noche cambié. No enterré el cuerpo, no lo herví, no lo despedacé. Regresé a casa, puse las bolsas en una tubería del sótano. 2 años después, volví, saqué los huesos, golpeé cada uno con un mazo hasta hacerlos polvo. Luego los esparcí en el jardín, tiré sus pertenencias al río, y él quedó en el pasado. Después de Stephen Hicks, no volví a matar, no porque estuviera arrepentido, no por culpa, simplemente me rompí por dentro y durante un tiempo me convencí de que podía vivir con eso. A veces me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, pensando que el olor aún estaba ahí, que alguien había descubierto los huesos. Otras veces simplemente no sentía nada, ni miedo, ni tristeza, solo un vacío que se instaló en mí como un parásito. Intenté hacer lo que se espera de un chico joven. Fui a la universidad, Ohio State, pero no me importaba nada. No asistía a clase, bebía desde la mañana. Me arrastraba por los pasillos como un cuerpo sin dueño. Duré un semestre y me echaron.
Papá pensó que el problema era disciplina. Me metió al ejército, en Alemania, médico militar. Al menos allí, la sangre era profesional. Duré casi 2 años, pero el alcohol siempre ganaba. Me emborrachaba solo en la base. Me volví inestable, me dieron de baja, volví a Estados Unidos. Nadie sabía qué hacer conmigo. Mi padre me mandó a vivir con mi abuela, Catherine, a las afueras de Milwaukee. Ella era buena conmigo, íbamos a la iglesia, cocinaba para mí. Yo trataba de ser bueno, me aferré a esa rutina como si eso pudiera salvarme. Pero cada noche, mientras me lavaba los dientes en el reflejo del espejo, el monstruo me observaba desde atrás, callado, dormido, pero allí. Empecé a salir por la noche, a escondidas. Bares gays, bath clubs, lugares donde no tenía que fingir quién era. Allí conocí a chicos, los invitaba a beber, les ponía somníferos, solo quería que se quedaran quietos, que no hablaran, que fueran míos, aunque solo fuera por unas horas. No los mataba, pero cada vez estaba más cerca. Me arrestaron varias veces. Primero por estar ebrio en la calle, luego por exhibirme en una feria. Ni siquiera recuerdo por qué, solo lo hice. En 1986 me arrestaron por tocarme frente a 2 chicos de 12 años. Dije que solo estaba orinando. Me dieron libertad condicional, una multa, otra advertencia más. A nadie parecía importarle realmente. No sabían que yo estaba al borde, que debajo de cada detención se escondía algo más grande, algo mucho más oscuro. Gracias por tu apoyo a este canal. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Y déjame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es. No olvides darle a la campanita para que te avise cuando suba la segunda parte. Y sígueme en Instagram como Historias Bajo Cero, donde comparto más de mi día a día.